Seguimos viviendo esta quinta jornada de Congreso Futuro y avanzamos con interesantes charlas y grandes expositores. Ahora es momento de una nueva sesión llamada Bioinnovación. ¿Seremos capaces de encontrar nuevos tratamientos para nuestras enfermedades? Alberto Kornblit, biólogo molecular y doctor en bioquímica, y Claudio Hetz, ingeniero en biotecnología molecular, nos traen sus investigaciones en esta materia. Invitamos a pasar al escenario a Alberto Kornblit, biólogo molecular. Alberto realizó un posgrado en la Escuela de Patologías de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Kornblit logró también clonar el gen de la fibronectina humana, lo que permitiría entender mejor algunas patologías como el cáncer, anemias y fibrosis, entre otras. Invitamos a pasar al escenario a Alberto Kornblit. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer primeramente a los organizadores del Congreso Futuro por la oportunidad que me dan de participar en este y de visitar nuevamente Chile. Yo voy a hablar de cómo la biología molecular puede ser utilizada para entender cómo funcionan las células y también para curar enfermedades. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Esto parece una verdad de perogrullo, pero en realidad nadie conoce un ser vivo que no esté formado por células. Ahí ven ustedes individuos, un órgano, un tejido y abajo una célula que cuando se divide tiene cromosomas, se ven los cromosomas. En los cromosomas en el núcleo se encuentra el material genético y el material genético es el ácido desoxirribonucleico que todos conocen como ADN. Esto es un modelo de la molécula de ADN que tiene dos hebras y que también muchos conocen. Y aquí hay un dibujo donde se ve que esas dos hebras están unidas por peldaños que tienen letras, 4 letras, A, T, C y G, que son las que constituyen la información genética y que permiten a la célula cumplir todas sus funciones. La estructura del ADN en doble hélice fue descubierta por Watson y Crick en 1953. Y ustedes ven en la foto, esta foto famosa tomada en el mismo año que ellos la descubrieron en Cambridge, en Inglaterra, donde Francis Crick ya murió en 2004, pero Jim Watson todavía vive, tiene 90 años, va a cumplir 90 años este año, y ha sido testigo de una verdadera revolución en las ciencias biológicas, en la medicina, en el diagnóstico, en la cura de enfermedades, en la industria, en la agronomía, en la producción agropecuaria, en la industria farmacéutica. Realmente ha cambiado totalmente la industria y la medicina desde 1953. Solo voy a señalar que Crick está señalando al ADN con una regla de cálculo. La regla de cálculo es un instrumento que muy pocos deben conocer, que está ahí abajo. Y es un instrumento que antes de las computadoras permitía calcular raíces cuadradas, potencias y logaritmos. ¿Y por qué Crick señala el ADN con una regla de cálculo? Probablemente porque el fotógrafo quería demostrar, que se lo pidió, que la biología dejaba de ser una ciencia de la observación para pasar a ser una ciencia de la medición. O sea que también se asocia a las ciencias exactas, a la física, a la química, a la matemática. Los principales productos de los genes son las proteínas. Yo no voy a hablar de ellas, acá hay dibujos de varias proteínas, simplemente voy a decir que son los verdaderos trabajadores de las células, son los que ejercen las funciones y los genes que están en el ADN son los que dan las órdenes para que ellas sean fabricadas en el momento preciso y en el tejido u órgano preciso. ¿Cómo se fabrican las proteínas? La información está contenida en el ADN. Y existe un proceso bioquímico que se llama transcripción, que yo llamaré copiado 1, que da lugar a otro ácido nucleico que se llama ARN o ácido ribonucleico, que a su vez luego en el citoplasma de las células sufre un copiado 2 o traducción para producir la proteína correspondiente. Ahora bien, estos son dos cromosomas humanos donde se encuentra el ADN. Ahí ven un cromosoma X, que es el grandote, y un cromosoma Y, que es el pequeño, y que esto pertenece a una célula humana masculina. Si fuera una célula femenina, habría 2 cromosomas X. En cada cromosoma el ADN está muy empaquetado, muy enrollado, y ustedes ven que ahí está desplegado, y cada segmento rojo corresponde a un gen. Un gen es una porción de esa molécula de ADN que por el copiado 1 da una molécula de ácido ribonucleico,
y por el copiado 2 da la proteína. Y las proteínas, como dije, ejercen la función. Ahora bien, hace 40 años, un par de investigadores norteamericanos descubrieron que cada gen, en realidad, tiene una estructura de mosaico y está formado por segmentos que están aquí pintados en rojo, que llamamos exones, y segmentos más finitos en el dibujo que también son de ADN, que los intercalan entre los exones y que se llaman intrones. Y lo que ellos descubrieron hace 40 años es que por el copiado 1 se fabrica el ARN que contiene los exones y los intrones, pero que luego en el núcleo los intrones son eliminados y los exones son juntados. Y los intrones son descartados, como tirados a la basura. Por lo tanto, el ARN que se fabrica es más corto que el gen correspondiente y ellos, claro, se preocuparon mucho por saber qué significa esto, que la célula recorta una parte, la tira a la basura y sigue con el resto. Este fenómeno se llama splicing en inglés y quiere decir corte y empalme. Y está ocurriendo en sus células ahora y en todos sus tejidos. Ahora bien, en el mismo año en que Phil Sharp y Rich Roberts descubrieron el splicing, se descubrió el splicing alternativo, que es el tema de mi trabajo por los últimos 30 años. ¿Y qué es el splicing alternativo? Es una variante del splicing. Y en esa variante lo que ocurre es que hay algunos genes en los cuales se fabrica por el copiado 1 esa molécula de ARN larga, pero el splicing puede hacer dos procesamientos distintos. Por ejemplo, a la izquierda une los 3 exones, pero a la derecha saltea el exón del medio y genera 2 ARN mensajeros y 2 proteínas distintas. Esto ocurre también en todas nuestras células y hoy sabemos en la mayoría de nuestros genes. Y lo que hace es que cada gen pueda codificar no solo una proteína, sino varias. ¿Y qué importancia tiene esto? Fíjense, es la primera vez que muestro esta metáfora. El splicing alternativo es como si fuera un sastre, donde el gen lo que hace es codificar un paño de tela largo que, según donde la maquinaria del splicing corte y cosa, corte y empalme, puede fabricar, por ejemplo, 2 chaquetas distintas, que son similares pero no idénticas. Ven que la de la derecha es cruzada y la de la izquierda es derecha. Es decir, que en nuestras células los genes pueden fabricar proteínas similares pero no idénticas. Y que, vuelvo a repetir, ¿qué importancia tiene esto? Que hace muchos años se pensaba que cada gen codificaba una proteína y hoy sabemos que cada gen codifica muchas proteínas. Y este fenómeno de splicing alternativo parece ser que es el que explica la gran complejidad de nosotros, los vertebrados. Los humanos somos mamíferos y somos vertebrados y tenemos mucho splicing alternativo. Y se los voy a mostrar con algunas imágenes. Este gusano es un invertebrado. Tiene un nombre difícil, se llama Caenorhabditis elegans. Y este gusanito tiene 1 milímetro de largo, hay que verlo al microscopio. Tiene solamente 1000 células, pero cada una de sus células tiene 19.000 genes. Ahora bien, Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, por ejemplo Madonna, es un vertebrado macroscópico, tiene casi 2 metros de alto y está formado por 10 a la 13 células, trillones de células. Y sin embargo, las células de Madonna y las nuestras tienen 21.000 genes. Es decir, que no somos más complejos porque tengamos más genes. Lo que ocurre es que mientras el gusano y nosotros tenemos el mismo número de genes, como el gusano tiene menos splicing alternativo que nosotros podemos fabricar muchas más proteínas que el gusano. Y esto es lo que explica nuestra mayor complejidad, porque aunque los biólogos no querramos ser muy antropocéntricos y centrar todo en el ser humano, es bastante obvio que un ser humano o un mamífero tiene mayor complejidad, mayores aptitudes que un gusanito microscópico. Bien, las alteraciones en el splicing alternativo causan muchas enfermedades y yo me voy a concentrar en una de ellas que se llama atrofia muscular espinal, que en realidad van a ver que no es una alteración en el splicing lo que causa la enfermedad, sino que es una corrección en el splicing lo que permite curar la enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria, que en inglés se llama SMA, por Spinal Muscular Atrophy, y
lo que pasa es que los niños que nacen con esta enfermedad, sus neuronas motoras a la derecha no pueden inervar bien sus músculos que deben contraerse. Por lo tanto, tienen una enfermedad que no permite mover los músculos y tampoco permite mover los músculos del aparato respiratorio. El gen que está alterado en esta enfermedad se llama SMN1 y tiene exones e intrones, como les conté al principio. Ahora, normalmente en un individuo normal, ese gen se expresa, sufre splicing y fabrica la proteína correcta en un 100%. Pero en los niños que están afectados de la enfermedad, este gen está mutado, está alterado y no se fabrica la proteína correcta. Sin embargo, por suerte, en nosotros existe un segundo gen, otro de esos 21.000 que tenemos, que podría fabricar la proteína correcta y mitigar los efectos de la mutación en el primero. Sin embargo, esto no ocurre porque en este segundo gen, llamado SMN2, hay un inhibidor que ven ahí como una pelota color rosado, que lo que hace es que el splicing de este segundo gen lleve mayormente hacia la derecha a saltear un exón y fabricar mucha cantidad de una proteína enferma que no sirve para contrarrestar los efectos de la primera mutación. Lo que ocurrió es que gracias al estudio del splicing, un colega uruguayo, Adrián Kreiner, desarrolló un medicamento llamado Spinraza, que lo que hace es justamente despertar al gen backup, al segundo, y mitigar los efectos de la mutación del primero. Y lo que ocurre es que este medicamento, Spinraza, a la derecha, le pega una patada a ese inhibidor y hace ahora que en los pacientes se fabrique por el gen backup un 80% de la proteína sana. Les voy a contar el caso de uno de los pacientes. Cameron fue diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1 a las 5 semanas de haber nacido. Los doctores pronosticaron que sobreviviría solo entre 6 y 12 meses. Podría sobrevivir más, pero estaría postrado de por vida con ventilación mecánica, tendría que ser alimentado por cánula. Los padres lo enrolaron en una prueba experimental de la droga nusinersen o Spinraza, desarrollada por el investigador uruguayo, colega y amigo Adrián Kreiner. Y el siguiente video muestra lo que ocurrió. Les pido entonces que larguen el video. Ahí está Cameron a las 7 semanas de vida, antes de comenzar el tratamiento. Respira por la panza, por la guata, como dicen ustedes, y tiene los pies en forma de campana, no tiene prácticamente reflejos. Ahí comienzan el tratamiento por inyección de punción lumbar y aquí lo tienen a 4 meses y medio que comienza a agarrar objetos con la mano, cosa que un niño sin tratamiento no podría hacer. Aquí está al año, que sostiene un juguete más pesado. Ya a esta altura, si no hubiera tenido tratamiento, y fíjense, a los 20 meses ya se para solo. Por último, tenemos a los 3 años, que a pesar que lleva un corsé y tiene que tener cierta ayuda para sostener el cuerpo, puede andar en bicicleta, en triciclo. O sea, esto es consecuencia de un tratamiento que tiene que ver con la corrección del splicing alternativo, que es un fenómeno que cuando se descubrió no se sabía para qué servía. Y hoy el niño anda en triciclo y ya al final les mostraré algo más. Bueno, para la última parte, esta es otra niña, una paciente argentina que fue tratada con este medicamento, que no tiene la forma más grave de la enfermedad, sino que ya tiene 5 años y está en silla de ruedas, pero después del tratamiento, ella se llama Antonella, miren cómo escribía su nombre antes y cómo lo escribe ahora. Mejoró su motricidad porque sus músculos están mejor inervados por las neuronas motoras. ¿Cómo se regula el splicing alternativo? Denme 5 minutos. En los cromosomas, el ADN no está desnudo, está asociado a proteínas formando lo que se conoce como cromatina. Ahora bien, nosotros en el laboratorio encontramos que esa cromatina puede estar cerrada o abierta, compacta o laxa. Si está compacta, el copiado 1 va lento, la transcripción va lenta. Pero si está abierta, el copiado 1 va rápido, la transcripción va rápida. Lo que encontramos nosotros es que si el copiado es lento, ese exón que tiene que incluirse
se excluye y se forma la proteína enferma. Pero si el copiado es rápido, ese exón que tiene que incluirse se incluye y la proteína es sana. O sea, queremos que el copiado sea rápido. Para ello, si recuerdan lo que pasa a la cromatina, lo que hicimos es probar una droga que abre la cromatina. Si la abre, el copiado va a ser más rápido. Y si es más rápido, la proteína sana se va a fabricar. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora en el laboratorio, en células en cultivo y también ensayándolo ya en ratoncitos de experimentación. Y ustedes pueden ver que si uno combina en la barra de la izquierda ningún tratamiento, en la siguiente el tratamiento con la droga de Kreiner, Spinraza, en la siguiente el tratamiento con la droga que abre la cromatina y en el último las dos drogas juntas, el efecto es mucho mayor. Es decir, que estamos buscando una terapia que pueda actuar en colaboración con la originalmente desarrollada por Adrián. Y aquí voy a terminar simplemente con un WhatsApp que me mandó Adrián hace una semana. Adrián, la droga fue aprobada en diciembre de 2016. En diciembre de 2017, Adrián fue a Charleston a visitar a Cameron, que es el niño que andaba en triciclo. Y dice, me mandó, finalmente conocí a Cameron en Charleston, ayer mismo cumplió 4 años, feliz 2018, y Cameron levanta el dedo así, cosa que ningún niño con la enfermedad podría haber hecho. Voy a decir gracias ahora, pero quiero decir una cosa al final. Esto es un ejemplo de por qué hay que apoyar la ciencia básica. La ciencia básica quiere estudiar las cosas que todavía no tienen respuesta, pero no siempre busca las soluciones a problemas candentes. Y nuestros países en el Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, pertenecemos a la periferia, pero somos una periferia posible, porque nuestros jóvenes y nuestras universidades son muy buenas. Entonces, no podemos negarnos, ni los funcionarios pueden negarse, a que nosotros investiguemos problemas fundamentales y problemas básicos. Porque luego, si hay una buena ciencia básica, aparecen situaciones tan humanitarias y tan importantes como curar la vida de un niño. Gracias. Agradecemos la participación de Alberto Gornbitz, biólogo molecular y doctor en bioquímica. Estamos perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Continuamos la conversación junto a Claudio Hetz, ingeniero en biotecnología molecular. Sus investigaciones se centran en el campo de las respuestas al estrés, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Actualmente es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y codirector del Instituto de Neurociencia Biomédica de la misma casa de estudios. Damos la bienvenida a Claudio. ¿Cómo están? Gracias por quedarse hasta tan tarde. Probablemente la mayoría de ustedes está muerto de hambre. Espero entusiasmarlos con mi charla. Se adelantó. Como ustedes saben, nuestro país está incubando una crisis que se nos viene. Estamos envejeciendo a una tasa acelerada, es la más alta de toda América, y se estima que probablemente el 2050 un cuarto de la población va a tener sobre 60 años, como pueden ver en estas proyecciones de la pirámide etaria. La clásica pirámide triangular que ustedes están acostumbrados a ver se va a deformar completamente y se va a transformar en un rectángulo. Eso significa que vamos a empezar a tener más adultos mayores, que son personas que además van a tener una mayor propensidad a enfermarse. Entonces nos vamos a llenar de enfermos. Y creo yo que nuestro país realmente no está en este momento preparado para este desafío, porque esto implica que se nos viene una crisis económica y del sistema de salud tremendo. Y también quería contarles, porque es bien impresionante ver estos números y también saber que el hombre más viejo del mundo es chileno. Celino Villanueva en este momento tiene 121 años
y probablemente si vive un año más va a ser el hombre más viejo de la historia del planeta. Entonces eso significa que algo está pasando obviamente aquí en nuestro país. Y a este fenómeno, obviamente esto es una crisis global, se le llama en inglés el Silver Tsunami, que es el tsunami de los hombres con canas, porque básicamente nos vamos a llenar de viejos muy pronto. Y este problema del envejecimiento es bastante grave. ¿Por qué? Porque sobre todo enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, son muy costosas para los países. De hecho, el año pasado salió un estudio donde se calculó cuánto es el costo de tener un enfermo de Alzheimer en una familia. Y equivale a 2 sueldos mínimos. Y sabemos que la mayoría de las personas en nuestro país viven con un sueldo mínimo. Entonces, realmente esto es muy costoso. Y en general significa que algún familiar cercano va a dejar de trabajar para cuidar al abuelito o la abuelita. Entonces, realmente es un problema que se nos viene. Y lo otro importante es destacar, a pesar de que suena obvio, los viejos se enferman. Pero ustedes se preguntan, ¿por qué los viejos se enferman y no los niños? ¿Por qué al niño no le da Alzheimer? Sobre todo, por ejemplo, si hay una alteración genética. Esa alteración está presente durante toda la vida de las personas, pero solo se manifiesta cuando uno envejece. Entonces, de alguna forma, algo sucede en nuestro cerebro cuando envejecemos, de que el equilibrio falla y nos enfermamos. Y de hecho, el envejecimiento es la causa principal para la mayoría de las enfermedades crónicas, no solo el Alzheimer, el Parkinson, como ustedes saben, la hipertensión, la diabetes. Entonces, hoy en día la postura es que tal vez lo que tenemos que hacer es prevenir, atacar el envejecimiento, mejorar la calidad del envejecimiento y tal vez si hacemos eso a nivel de políticas públicas, espontáneamente vamos a disminuir la carga de enfermedades en el sistema de salud. Suena bien como un sueño, ¿no es cierto? Pero es posible, porque cuando uno piensa en el envejecimiento, probablemente la mayoría de ustedes se imagina esto, que es básicamente nuestro cuerpo se empieza a gastar, como las piezas del auto empiezan a fallar y finalmente dejamos de funcionar. Esa es como la visión que la mayoría de la humanidad ha tenido por siglos del envejecimiento, un decaimiento natural. Pero hoy en día, con los avances de la ciencia, nos hemos dado cuenta de que el envejecimiento en realidad es un proceso controlado, que está regulado por programas genéticos. Y de hecho, si uno mira distintas especies tan simples como una mosca de la fruta, un gusano, o después un ratón, hasta un humano, los genes que controlan cuándo y cómo envejecemos son los mismos. Es bien impresionante, es algo evolutivo. De alguna forma la naturaleza generó este reloj interno que de alguna forma le dice a las células es momento de caer. ¿Se fijan? Y por lo tanto, si es que son genes los que están detrás de este proceso que creíamos que era natural, podemos engañarlo, podemos modificarlo y tal vez mejorarlo. Y esto es un campo muy nuevo en biología. De hecho, no era muy respetado hace 10 años porque pensaban como estos científicos que quieren buscar el elixir de la juventud. Pero en realidad lo que se está buscando es aumentar no la expectativa de vida, es la expectativa de salud. Vivir más tiempos sanos. Obviamente eso es lo que todos queremos. Ojalá terminar como los centenarios, estas personas que tienen 110 años, se tropiezan y al otro día se mueren. ¿Se fijan? Pero tuvieron una vida plena. Y hace un par de años el campo generó un consenso mundial. Se lograron identificar lo que llamamos los pilares fundamentales del envejecimiento. O sea, ¿qué procesos biológicos, moleculares dentro de la célula regulan este reloj, esta bomba de tiempo? Y se identificaron 9 procesos diferentes, donde destaco, por ejemplo, vamos perdiendo nuestras células madres, entonces dejamos de regenerar los tejidos, también empezamos a sufrir más inflamación, entonces obviamente nos duelen las articulaciones, tenemos dolores de cabeza, todo tipo de problemas que tienen que ver con fallas del sistema inmune que nos empieza a atacar. También hay problemas con la nutrición. Eso es un tema súper interesante, pero hoy nos vamos a enfocar en uno de los pilares fundamentales que tiene que ver con el equilibrio de las proteínas, porque esto es muy importante en las enfermedades cerebrales. De hecho, para los que no saben, las proteínas, ¿qué son las proteínas? Son cadenas de aminoácidos, pero la gracia es que adquieren una forma tridimensional que es única. Esto no es azaroso. Y esta forma 3D, esta estructura, es la que determina su función. Entonces, de alguna forma, durante el envejecimiento, toda la fábrica que produce las proteínas de la célula, que controla su calidad, que de alguna forma dice, esta proteína está mala, eliminemos, esta está buena, sigamos, empieza a deteriorarse. Y empezamos a acumular proteínas dañadas.
Y estas proteínas son las que nos enferman. Les voy a mostrar imágenes, son bien impresionantes estos dibujos, pero así es la vida real. Esto es lo que pasa en un cerebro de un paciente con Alzheimer. Como ven en esta imagen, hay cúmulos de proteínas dañadas tan grandes que pueden ser aún más grandes que una misma neurona. Entonces, es muy difícil para el cerebro, para las células, atacar este problema, porque se ha ido acumulando por años, por décadas, y termina enfermándonos. Lo interesante para ustedes es contarles de que esto no es específico del Alzheimer. Hoy en día creemos, y yo apoyo esa teoría, de que la mayoría de las enfermedades cerebrales tienen una misma causa, que es este deterioro del equilibrio de las proteínas, que se empiezan a acumular distintos tipos de proteínas dañadas. Y en algunos pacientes puede terminar con Alzheimer, en otros con Parkinson, con ELA, con demencia frontotemporal, porque esto va a depender qué zona del cerebro está alterada, porque distintas zonas del cerebro tienen distintas funciones, y eso va a llevar a una manifestación clínica específica. Pero creemos que detrás de todo esto está el envejecimiento, un envejecimiento más patológico que va a llevar a que esto se produzca. Entonces nosotros en el laboratorio estamos haciendo estudios muy finos de tratar de entender cómo las neuronas en nuestro cerebro manejan este estrés, porque obviamente si se dañan las proteínas, estas células están con alerta roja, tienen que tratar de reparar el daño o van a morir. Entonces existen verdaderos sensores moleculares adentro de las células que de alguna forma detectan este daño y lo que hacen es mandar señales de alerta hacia el genoma. Y lo que hacen es reprogramarlo para activar programas de reparación. Y esto está bastante estudiado, es lo que uno ve acá. Entonces, estos sensores reprograman el genoma y esto puede tener dos consecuencias. Que recuperemos el equilibrio, que las neuronas puedan seguir saludables, funcionando, o puede llevar a la eliminación de esas neuronas, porque el daño fue crónico, irreversible. Y es lo que uno ve en el paciente con Alzheimer. El cerebro de un paciente se empieza a achicar. Es bien impresionante. Ustedes hacen una resonancia y se dan cuenta que tiene menos masa cerebral. Obviamente, información que almacenamos en nuestro cerebro, nuestras memorias van desapareciendo. Entonces es muy difícil volver atrás. Y esto es lo que estamos estudiando. Entonces ahora quería contarles qué es lo que hacemos en el laboratorio, cómo uno se acerca a este tipo de problemas que son súper complejos, cómo estudiamos el Alzheimer en un laboratorio. Porque no podemos trabajar con humanos, obviamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy difícil. Entonces, en nuestra universidad, en nuestro instituto, lo que hacemos es desarrollar dos grandes frentes de trabajo. El primero, como dijo el expositor anterior, que es muy importante, es tratar de generar conocimiento, entender cómo funciona el cerebro, cómo las neuronas manejan el estrés. Y después, con ese conocimiento, esa información, tratar de aplicarlas para desarrollar terapias experimentales. ¿Se fijan? Entonces, la mezcla de estos dos frentes, algo muy fundamental, muy básico, con una mirada aplicada, esta mezcla es la que lleva a estar en la frontera de la investigación biomédica. Y lo importante, yo creo que es bueno destacar esto, es que la mayoría de los estudios que estamos haciendo no solo los apoya el gobierno de Chile, también múltiples fundaciones alrededor del mundo están mirando con sus ojos a Chile qué es lo que está pasando acá en investigación. Y en este momento tenemos apoyo por entidades súper importantes como la Fundación Michael J. Fox en Parkinson, asociaciones de Alzheimer, entre otras. Ellas nos están ayudando a realmente avanzar, acelerar el descubrimiento, ojalá en el futuro, de una cura. No sé por qué esto se adelanta tan rápido. Entonces, ¿qué es el ELA? El ELA es una de la esclerosis lateral amiotrófica, es una de las enfermedades donde estamos poniendo más esfuerzos para estudiarla. Es una enfermedad terrible, es fatal. Si alguno de ustedes es diagnosticado con ELA, probablemente no va a vivir más de 3 a 5 años. Entonces progresa muy rápido, a diferencia de un paciente con Parkinson que puede estar vivo 15 años. Y el ELA lo que hace es que daña ciertas neuronas bien específicas que se llaman las motoneuronas. Moto porque nos ayuda a controlar los movimientos. Y esas neuronas son muy largas, yo debo tener motoneuronas de 1 metro, que soy alto, se conectan con los músculos, les mandan señales y nos permiten mover. Y si esas neuronas mueren, dejamos de estimular nuestros músculos se deterioran y finalmente el paciente termina como atrapado en su cuerpo. Y lo terrible de esta enfermedad es que en general no afecta el cerebro. Entonces un paciente con ELA entiende, ve todo lo que pasa a su alrededor, sigue con sus capacidades cerebrales intactas, pero ve todo el sufrimiento también de su familia,
pero no se pueden mover. Y el caso emblemático, ustedes probablemente lo conocen, es el de Stephen Hawking, un tipo brillante que escribe teorías, libros, a través del movimiento del párpado. Y él dice, claro, él es esclavo de su cuerpo, pero claramente puede ser libre y volar en su mente. Y otro caso chileno emblemático, obviamente, fue el de Peter Rock, que murió hace un poquito más de un año. Esta es una enfermedad rara, alrededor de 2 casos por cada 100.000 habitantes. En Chile debemos tener como 800 casos de ELA, más o menos al año, no es menor. Si piensan cuánta gente muere por ANTA, obviamente esto es más de 100 veces más importante. Entonces, ¿cómo estudiamos las enfermedades? En general, para poder tratar de entender por qué nos enfermamos, necesitamos un modelo de estudio, un sistema que podemos disectar, manipular, remediar. Entonces, en general, lo más cercano a nosotros son los ratones experimentales. ¿Por qué? Porque el genoma, conocemos cuál es el genoma humano, cuál es el genoma de los ratones, y somos prácticamente idénticos. Más del 99% del genoma es idéntico, a pesar de que nos vemos tan diferentes. Entre ustedes, el genoma es idéntico. Y la gracia es que, por lo mismo, el ratón contiene la mayoría de los genes que nos enferman normalmente. El mismo gen que está mutado en Parkinson está presente naturalmente en el ratón. Los mismos procesos celulares que nos llevan a envejecer mal, bueno, están presentes en el ratón. Entonces, por eso utilizamos estos animales, porque tienen muchas ventajas. Se reproducen fácilmente, envejecen en 2 años. Hacer un experimento en monos tomaría 30 años. O sea, muy difícil. Se fijan, podemos acelerar el descubrimiento. Entonces, en general, lo que hacemos es tratar de, en humanos, identificar una familia que se esté heredando una enfermedad, en que uno ve que el abuelito, los padres, los hijos, van presentando la patología. Y usando estrategias de ingeniería genética, uno puede encontrar ese gen que se está heredando específico. Y ese gen uno lo puede aislar e introducir en esta otra especie. Por eso se llaman ratones transgénicos, porque tienen un gen de otra especie, que se traspasó de una a otra. Y entre comillas, si ustedes tienen suerte, tal vez este ratón experimental se va a enfermar. Y en el caso del ELA, estos animales desarrollan parálisis progresiva, mueren también por paro respiratorio, igual que los pacientes, se les mueren las motoneuronas, tienen problemas en el equilibrio de las proteínas. Entonces, finalmente constituye una herramienta fundamental para poder entender por qué nos enfermamos. Eso es lo que hacemos en el mundo. Aquí nos muestra un esquema de cómo esto sigue, ¿se fijan? Ahí uno identifica el gen, lo introduce en un ratón, luego uno monitorea si se enferma o no, si tiene problemas motores, si tiene problemas cognitivos, y luego ojalá poder desarrollar blancos, si es que uno entiende el por qué ese ratón se está enfermando. Y eso es lo que finalmente, así es como funciona la biomedicina en el mundo. Si ustedes toman cualquier fármaco que compren en la farmacia, pasó por esto. Entonces es súper importante tener claridad de que sin este tipo de estudios en animales no podríamos tener medicinas. Aquí les muestro un ejemplo. Entonces estos animales, a veces son imágenes fuertes para ustedes, pero pueden ver de que se les paralizan las patitas, cambia la curvatura de la columna vertebral, y uno puede definir etapas donde empiezan a aparecer los problemas motores cuando ya está con problemas graves hasta que al final este animal muere. Entonces, por lo mismo, uno puede estudiar a nivel molecular qué le está pasando a este cerebro, qué es lo que está fallando, y ojalá qué es lo que falla previo a que quede la embarrada. Eso es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Identificar los cambios iniciales para intervenirlos y frenar el curso de la enfermedad. Eso es lo que en general se busca. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, tratando de utilizar técnicas que son muy vanguardistas. Estas son las llamadas terapias emergentes, que abarcan la terapia génica, que es lo que estamos desarrollando acá en Chile, o la terapia celular, que ustedes han escuchado de las células madres probablemente. Entonces, en este caso, lo que estamos tratando de diseñar es un tratamiento que de alguna forma detenga el curso de estas patologías. ¿Y cómo? Tratando de enseñarle a las neuronas a que manejen mejor el estrés. Cuando se acumulan estas proteínas dañadas, enseñarle a las neuronas a repararlo, a detectar ese problema, a eliminarlo. Suena un poco esotérico, pero esto tiene obviamente una base biológica bien fuerte y hemos podido ya probar estos conceptos en múltiples patologías. No solo en ELA, también lo hemos visto que podemos proteger frente al Parkinson experimental, frente al Alzheimer. Y les voy a mostrar un resultado en unos minutos sobre modificar el curso natural de la vejez. Entonces, ¿qué es la terapia génica? Esto suena como ciencia ficción, por eso el título de mi charla es si es que realmente es una realidad o no. Entonces se van a dar cuenta que están pasando muchas cosas en el mundo. Probablemente muy pronto van a comprar en la farmacia un tubito con terapia génica.
porque ya se han aprobado terapias, como van a ver. Entonces esto consiste en usar, es como, imagínense una pastilla, pero es una pastilla un poco diferente. ¿Por qué? Porque al interior, en vez de tener un fármaco, contiene un gen que va a mejorar el estado de salud de la célula. Y en vez de una cápsula que puede ser de algún material orgánico, es una cápsula biológica. ¿Y cómo hacemos esto? Hacemos uso de lo que la naturaleza ya generó para nosotros, en forma sofisticada. Modificamos virus presentes en la naturaleza. Hay un tipo de virus que no son patogénicos, no están asociados a enfermedades en humanos. Y uno lo que hace, le modifica el genoma del virus, se lo saca y ahí introduce el gen terapéutico, y este virus en forma natural va a llegar a la neurona y le va a inyectar el gen. Y lo que se ha visto es que con estas técnicas tan simples, ustedes pueden mantener un gen terapéutico en un cerebro, por ejemplo, de un animal por 10 años. Esto significaría que el tratamiento lo harían solo una vez, no tienen que tomar como una píldora de por vida. Entonces son terapias bien interesantes y se basan en aprender de lo que la naturaleza ya hizo por nosotros, la evolución. Se me acabó el tiempo, voy a adelantar esta. Entonces aquí les muestro un ejemplo de un logro súper importante. Esto fue patentado, estamos prontos a publicarlo. Donde tratamos ratones que desarrollan ELA. Ustedes ven la curva, cómo los animales van enfermándose y muriendo en el tiempo. Y haciendo este tratamiento que mejora la homeostasis de las proteínas, estos animales pueden vivir mucho tiempo más. Y esto es un resultado súper importante y en este momento estamos tratando de avanzar en su desarrollo. Y hemos probado esto, como les contaba, en Parkinson, en Alzheimer. Hay mucho apoyo por el gobierno a través de sus iniciativas de financiamiento para desarrollar esto. Y esto es algo muy nuevo que estamos haciendo en el laboratorio, pensando que el envejecimiento es la causa principal de estas enfermedades. La pregunta es, bueno, ¿podemos mejorar la calidad del envejecimiento? Pensando en que en realidad podríamos prevenir el desarrollo de enfermedades. Entonces, en este experimento bien simple, lo que hicimos fue tomar ratones viejos, tenían ya 18 meses. Estos ratones ya empiezan naturalmente a tener deterioro cognitivo, se les empiezan a olvidar las cosas, a desmotivarse. Entonces, en este experimento súper simple, lo pueden hacer en sus casas. Ustedes toman un ratón y normalmente lo exponen a dos objetos iguales. Y el ratón, normalmente, si está joven, va a explorar, los va a ver, y si ustedes ponen un objeto distinto, va a estar mucho más tiempo explorando el objeto nuevo, porque obviamente es más entretenido, hay motivación. Y cuando el ratón envejece, como que ya le da lo mismo que este nuevo o viejo, es la misma cuestión. Entonces lo que hicimos fue introducir esta terapia en el hipocampo, la zona donde almacenamos las memorias. Y luego el ratón que ya había empeorado, le hicimos el test y logramos, como pueden ver acá, recuperar su capacidad de reconocer estos objetos nuevos, de explorar, y de hecho el punto similar que lo haría un animal joven, como de alguna forma logramos rejuvenecer este ratón con esta terapia. Entonces súper interesante. Y como les mostré anteriormente, esta misma estrategia puede mejorar la homeostasis de las proteínas. Entonces tenemos muchas esperanzas en este tipo de estudios. Y en un segundo para cerrar, porque me están presionando acá, contarles que el año pasado, el 2017, fue revolucionario. Porque yo llevo trabajando en terapia génica 10 años. Y para la mayoría de la gente esto es ciencia ficción, ¿no? Introducir un gen para curar una enfermedad suena raro. Pero el 2017 ya se aprobaron por la FDA, que es el organismo de salud que aprueba las terapias en Estados Unidos, es muy estricta, 2 terapias contra el cáncer basadas en uso de estos virus para modificar la respuesta de las células, y lo que hacen es enseñar al sistema inmune para que ataque el cáncer y lo mate, sin quimioterapia, que tu propio cuerpo ataque el cáncer. Impresionante. Y hace un mes se aprobó una terapia para la ceguera. Pacientes que habían perdido la capacidad de ver porque tenían un gen mutado importante para la visión, con estos virus entregaron el gen normal sin mutación de vuelta inyectándolo en el ojo. Y los pacientes volvieron a ver. Esto fue realmente un milagro. Y esto ya se aprobó. Entonces probablemente durante este año todos estos pacientes que están afectados van a poder ser tratados con estos virus genéticamente modificados. ¿Se fijan? Eso les quería contar, me voy a adelantar y les dejo ahí algunos links de nuestro laboratorio y nuestro Instituto de Neurociencia, si es que quieren visitarlos. Tenemos mucha información en términos de educación, contar qué es lo que hacemos. Así, muchas gracias.